se puede producir la respuesta de eliminación de un microorganismo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mecanismos de la respuesta innata y de la respuesta adquirida con los que contamos para evitar o eliminar una infección? ¿Quién me dice? ¿Con qué mecanismos contamos para evitar o eliminar una infección? Los escucho. Con los mecanismos inmunológicos y los no inmunológicos. Por ejemplo, dentro de esos no inmunológicos, ¿cuáles fueron los que mencionamos? La piel. Las barreras físicas y otros mecanismos físicos. ¿Qué más? Las secreciones. Las químicas. Por ejemplo, químicos como toda una serie de sustancias que vamos a estar revisando incluso en el seminario taller. Ajá, ¿qué más? Las mucosas o las secreciones. Las secreciones mucosas. Ajá. Y si estamos hablando de mecanismos inmunológicos, ¿de qué estaríamos hablando? De la respuesta innata y adquirida. En respuesta innata, ¿qué tenemos? Los neutrófilos, los eosinófilos. Las células natural killer. Ajá. Los monocitos, Los macrófagos, los basófilos. Los basófilos. ¿Y en respuesta específica? Linfocitos T y B. Linfocitos B y T. Linfocitos T y B, ¿verdad? Entonces recuerden que tenemos toda una serie de mecanismos de la respuesta innata o inespecífica, células, que ustedes mencionaron todas, tenemos además el sistema del complemento, y en respuesta adquirida o específica, linfocitos B y T. Ustedes saben además desde la primera clase que cuando nos ponemos en contacto con el antígeno, sobre todo cuando nos ponemos en contacto con el antígeno por primera vez, sucede que los primeros mecanismos son mecanismos de la respuesta innata. Posteriormente se activan mecanismos de la respuesta adaptativa que son los que finalmente contribuyen a la erradicación de la infección. Y precisamente tener tantos mecanismos y tener tantos patógenos diferentes hace que esto muchas veces pueda verse reflejado en el recuento de la fórmula leucocitaria, también conocido como leucograma. En un leucograma normal, un paciente sano, ¿verdad? Debe tener aproximadamente de 4.5 a 11.5, en este caso, células por 10 a la 9 por litro, con un promedio de 7.5. Normalmente, en porcentajes, predominan los neutrófilos seguidos por los linfocitos. Entonces vamos a ver cómo muchas veces lo que es el recuento absoluto de mis células no se modifica, pero los porcentajes sí, porque como es porcentaje, esto siempre me tiene que dar 100. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando hay una infección por una bacteria extracelular, cuando tengo, por ejemplo, una amigdalitis por estafilococos, o no, por estreptococos piógenes, por ejemplo, pues entonces va a haber un aumento de los neutrófilos, va a haber lo que llamamos una neutrofilia, ¿verdad? Porque va a haber un aumento de los neutrófilos en la sangre. Sin embargo, si esa misma amigdalitis fuera causada por un virus, como es el virus del Epstein-Barr, que dicho sea de paso, les digo, al examen físico no se diferencian prácticamente porque, contrario a lo que siempre hemos pensado, que una faringoamigdalitis viral solamente me va a dar eritema y solamente me va a dar odinofagia, es decir, dolor para tragar, fiebre, etcétera. No, en una faringoamigdalitis por virus del Epstein-Barr aparecen todos los exudados blanquecinos a nivel de amígdala que muchas veces se confunden con la faringoamigdalitis, por ejemplo, por estreptococos piógenes, y sin embargo, si yo le hago un leucograma a mi paciente, en ese caso va a tener un aumento del recuento de linfocitos, porque estos linfocitos son vitales para eliminar la infección viral. Además de, bueno, otras cosas que ya yo con la práctica puedo encontrar en el cuadro clínico, como por ejemplo que si la infección es por virus del Epstein-Barr, por lo general aparecen unas adenopatías bastante pronunciadas, no solamente en el área que drena la infección, sino también de pronto epitrocleares, puede aparecer hepatoesplenomegalia, y entonces, bueno, aparecen una serie de cositas que se van sumando y que uno le hacen sospechar que no es una faringoamigdalitis bacteriana,
y aparecen incluso unos linfocitos atípicos que también me apuntan hacia ese tipo de diagnóstico. Si tengo una infección, por ejemplo, parasitaria, muy probablemente los que se aumenten sean los eosinófilos. Entonces vemos cómo estos conteos celulares se van a modificar según el tipo de infección que yo tenga. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Entonces, tenemos diferentes tipos de microorganismos en diferentes localizaciones, bacterias extra e intracelulares, virus, parásitos, protozoos o helmintos y hongos extra e intracelulares. Y miren cómo los mecanismos para generar daño van a ser diferentes según el tipo de patógeno. Por ejemplo, las bacterias extracelulares, muchas veces su mecanismo de daño es produciendo toxinas. Toxinas que, como en el caso de la Escherichia coli, muy parecido a lo que hace, por ejemplo, el Vibrio cólera, que es un virus, pero sin embargo produce síntomas muy similares, produce también una toxina que termina produciendo cambios en el transporte de cloro y de agua a nivel del epitelio del tracto gastrointestinal y por lo tanto se produce una diarrea, ¿verdad? En este caso una diarrea por infección por Escherichia coli. O bacterias como el Mycobacterium tuberculoso, ¿verdad? Que termina activando los macrófagos y generando una respuesta granulomatosa con destrucción de tejido. Estamos hablando de un microorganismo intracelular. Recuerden que los virus también son microorganismos intracelulares y en este orden de idea, esos virus, como es el de la hepatitis B, también va a activar una respuesta de linfocitos que lo que van a hacer es destruir los hepatocitos infectados. Siempre que el microorganismo esté intracelular, se va a terminar dañando el microorganismo, pero también se termina dañando el tejido, que en este caso está infectando el microorganismo. Hay hongos como la cándida, que es un hongo extracelular, que lo que produce es una inflamación aguda, produce unión de las proteínas de complemento, y hay otros como el histoplasma, que es un hongo intracelular, obviamente mucho más dañino, porque precisamente al estar dentro, miren que se parecen mucho al Mycobacterium, genera una infección granulomatosa que va a generar o va a terminar generando daño a los tejidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Entonces, según la localización del patógeno, las respuestas varían o, en este caso, las respuestas protectoras, las respuestas que van a producir una eliminación o van a tratar al menos de producir una eliminación de este patógeno, van a variar. Cuando los patógenos son intracelulares, a mí me sirve poder destruir la célula infectada, ya sea por un T citotóxico o por una NK, o un macrófago que pueda destruir o por lo menos pueda aislar el sitio de la infección, como pasa en la reacción granulomatosa. Para eso se necesita que los linfocitos T que se activen sean del perfil T helper 1. Cuando el patógeno es extracelular, pues una respuesta de anticuerpos está bien, que pueden activar complemento, que pueden neutralizar, que pueden opsonizar, o si, por ejemplo, se tratara de un helminto, una activación del eosinófilo con liberación de su contenido también podría ser útil. Esto se logra gracias a la activación de un perfil T helper 2 de respuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos que operan en la respuesta a bacterias extracelulares. ¿Qué mecanismos creen ustedes que servirán en la respuesta inespecífica a bacterias extracelulares? Los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos, brillante. ¿Quién más? Macrófagos. La Los fagocitosis. Los la basófilos. fagocitosis, los macrófagos. Los basófilos no tanto, en bacterias extracelulares no tanto. Ajá. Bueno, vamos bien. ¿Qué más? Algo que se les está quedando, algo que me hicieron repetir 3 veces en la tutoría la semana pasada. Complemento. Obviamente el complemento,
en este caso por la vía de las lectinas o por la vía alterna. Entonces, en respuesta innata, en respuesta inespecífica, tenemos la fagocitosis. Recordemos que si bien estas células de la respuesta innata, como los neutrófilos o los monocitos macrófagos, no tienen receptores específicos para el antígeno, vamos a descubrir, si es que ya no lo sabemos, en la próxima clase, sí, en el seminario taller, que ellos tienen unos receptores, que son los receptores, por ejemplo, de tipo TOL, que son receptores que les permiten reconocer diferentes antígenos que se encuentran en la superficie del patógeno y que colectivamente se les llaman patrones moleculares asociados a patógenos, porque son, por ejemplo, la flagelina o son, por ejemplo, las lectinas que tienen los hongos y así sucesivamente. Y esto les permite realizar la fagocitosis y destrucción de esos microorganismos. Dentro de estas células, pues, el monocito macrófago, muy importante, porque recordemos que él no solamente se encarga de la fagocitosis, sino que también produce citocinas, produce proteínas del complemento, tiene los receptores de tipo TOL, tiene moléculas de adhesión, e incluso recordemos que junto con la dendrítica le puede presentar el antígeno al linfocito T. Y por último, y no menos importante, lisis mediada por activación del complemento. En este caso estaríamos hablando de activación del complemento por vía alterna o por vía de las lectinas, porque estoy hablando de respuesta inmune inespecífica. ¿Bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, señora. Y en respuesta específica, ¿qué servirá? Los linfocitos B. Linfocitos. Los linfocitos B y T. Los linfocitos B y T. ¿Los B cómo? Los B foliculares, ¿no? Sí, los B. Sí, esos son los mejores. Linfocitos B2. ¿Qué hacen esos linfocitos? Reconocen, doctor. Los B reconocen, ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hacen? Producen anticuerpos. Producen anticuerpos, ¿verdad? Los linfocitos B producen anticuerpos. ¿Y los T qué hacen? Producen citocina. Producen citocinas si son CD4, ¿verdad? Entonces, todos son importantes. En este caso, bueno, como es una bacteria extracelular, la respuesta en este caso de los linfocitos B, digamos que es vital. Este linfocito B tiene un receptor específico para el antígeno que permite que lo reconozca directamente. Recuerden que si es una proteína, necesita la segunda señal del linfocito T, pero si es un carbohidrato, ni siquiera necesita esa segunda señal del linfocito T. La segunda señal se la puede dar, por ejemplo, la folicular dendrítica. Ese linfocito B, una vez que se activa y se diferencia célula plasmática productora de anticuerpos, esos anticuerpos pueden bloquear o neutralizar la bacteria para que no pueda infectar, pueden opsonizarla para que sea mucho más fácil la fagocitosis de las células de la respuesta innata, o puede activar complemento. En este caso, la activación del complemento va a traer como consecuencia que se destruya la bacteria, se genera una respuesta inflamatoria que me activa las células de la respuesta innata, o se pueda incluso opsonizar esa bacteria para que pueda ser fagocitada. Hasta ahí me copian bien, ¿verdad? Todo eso parte fácil. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Y por otro lado, tengo que, bueno, en este caso los TCD4 también son importantes porque ellos son, acuérdense, los directores de orquesta. Ellos son los que van a producir las citocinas, ¿verdad? Que van a activar a las células tanto de la respuesta innata como de la respuesta adquirida. Acá citocinas como las del perfil, en este caso, de Helper 17, ¿verdad? O el interferón gamma que activa a los monocitos macrófagos, o otras citoquinas, por ejemplo, que producen la activación de los linfocitos B. ¿Listo? ¿Listo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Entonces, miren, ¿cómo sería la vida sin anticuerpos y cómo es la vida con anticuerpos? Sin anticuerpos, el microbio entra y lo primero que hace es que atraviesa la barrera epitelial, ¿verdad? Infecta las células y las toxinas terminan destruyendo las células o produciendo daño.
con anticuerpo. El anticuerpo puede bloquear la entrada a través de la barrera epitelial, neutralización, o puede bloquear la entrada a una determinada célula, neutralización, o puede bloquear la unión de la toxina en su receptor, neutralización, ¿verdad? Por eso nos vacunamos. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad que nos ocupa hace un año, porque queremos tener anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Eso tienen que haberlo oído ya más de una vez, que hagan esto, que neutralicen la entrada del microorganismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, bacterias intracelulares. ¿Qué mecanismos de la respuesta inespecífica serán importantes para la respuesta a bacterias intracelulares? Opsonización. Bacterias intra, está dentro. Ajá, ¿qué más? Los basófilos. Bacterias intra no. ¿Qué más? Los neutrófilos. No es su especialidad. Sigan probando, sigan tirando piedra, dale. Los monocitos. Las Los NK. monocitos, más que los monocitos, ¿quién? Macrófagos. Los macrófagos. Macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos. Acuérdense de esto, ¿verdad? Si bien Las el NK. macrófago no es su especialidad, ¿cuál es la especialidad de las NK? Células cancerígenas. Tumores y virus. Esa es su especialidad, ¿verdad? Destruir. Sí, destruir, pero más que todo, células infectadas por virus o células tumorales, ¿verdad? Porque, como yo les decía, es como poner un endocrino, operar un tumor de hipófisis. El endocrino sabe de tumores de hipófisis, pero no lo sabe operar, ¿verdad? Entonces la NK podría servir, pero realmente no es su especialidad. En este caso, de hecho, prácticamente los mecanismos de la respuesta inespecífica no funcionan para controlar una infección por una bacteria intracelular, porque el monocito macrófago, en este caso el macrófago como tal, lo más que puede hacer es regular la diseminación de la infección, creando esta reacción granulomatosa donde esos macrófagos rodean el sitio donde está la infección, liberan el contenido de sus gránulos. Recuerden que tienen enzimas, esas enzimas destruyen, son proteasas, son lipasas, etcétera, destruyen y se termina produciendo la famosa necrosis gaseosa, es decir, se terminan destruyendo las células infectadas, porque para el macrófago sería muy difícil poder fagocitar esas células infectadas. Recordemos que esa actividad de los monocitos macrófagos se va a ver favorecida por un linfocito T CD4 de perfil TGPR1 que va a producir interferón gamma y TNF. Listo. Doctora, siempre en ese tipo de respuesta los macrófagos van a producir los granulomas. En este tipo de microorganismos, sí, que son, digamos, pues los que... Y en otros también, siempre y cuando sea una bacteria intracelular, eso es lo más que ellos pueden lograr hacer. ¿Por qué? Porque para ellos es muy complicado, porque además por su tamaño tampoco les es posible fagocitarse las células, en este caso del tejido respiratorio infectadas, ¿verdad? Entonces, como no se las pueden fagocitar, lo que terminan es activándose y rodeando el sitio donde está la infección para tratar de que no se siga diseminando. De hecho, tú sabes que, por ejemplo, en una infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Muchas veces una primoinfección en un paciente inmunocompetente no es sintomática, no da síntomas, porque el sistema inmune viene, rodea, trata de eliminar y muchas veces elimina, otras veces no elimina, sino que mantiene ahí, pues de alguna manera aislada la infección y entonces en ese mismo paciente, si se produce algún evento en el cual su sistema inmune disminuya, pues entonces es que se produce la infección sintomática. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente con una inmunodeficiencia, no, con una enfermedad autoinmune,
y le vas a poner cualquiera de los monoclonales estos, como los anti-interleuquina 1 o los anti-TNF que se usan en artritis reumatoidea, que te disminuyen la respuesta inflamatoria, lo primero que tienes que ver es que no haya ningún foco infeccioso. En este caso, entre otras cosas, por Mycobacterium. ¿Por qué? Porque se podría reactivar. Listo, doctora, gracias. Respuesta específica. ¿Qué servirá en la respuesta específica para bacterias extracelulares? ¿Qué servirá? Ahí no entran los linfocitos T. Obvio, microbio del laboratorio del profesor Antonio. ¿Cuáles? Los CD8. Los CD8, ¿qué hacen? Citotóxicos. Destruir las células Destruyen, infectadas. ellos disparan a matar, ¿verdad? Pero los CD4 no dejan de ser importantes porque recordemos que los CD4 producen el interferón gamma que me activa al monocito macrófago. Y por otro lado tengo los TCD8 que, como dijeron ustedes, destruyen la célula infectada. Doctor, una pregunta. ¿Y la interleuquina 2 no entra ahí? Producida por los TCD4, claro, activando los propios linfocitos T y activando los linfocitos, sí, sobre todo los T. La interleuquina 2, sobre todo, activando los linfocitos T, porque acuérdate que acá lo que me sirve es más que todo un perfil TGLPR1. Y en el perfil TGLPR1 tengo interferón gamma, tengo interleuquina 2, tengo interleuquina 12, tengo TNF-alfa, ¿verdad? Esas son las citocinas que se producen en este perfil. Doctora, ¿y casi todas esas citocinas son producidas por mediadas por CD4 o también pueden aparecer de otra Mira, forma? si yo te digo que los TCD8, que los linfocitos B no pueden producir citocinas, te estoy mintiendo, ¿verdad? Pero digamos, tu mamá trabaja y está la muchacha de la casa. Tu mamá podría hacer el almuerzo, ¿verdad? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está trabajando, está ocupada haciendo otras cosas. Entonces, ¿quién lo hace? La muchacha de la casa. Es lo mismo. Los B podrían hacerlo, los TCD8 podrían hacerlo, pero ellos están ocupados haciendo otras cosas. Los B produciendo anticuerpos, los TCD8 produciendo citotoxicidad, por lo tanto, los TCD4, que es su especialidad, es lo que hacen. O te voy a poner un ejemplo menos mundano. El médico especialista, ¿verdad? El médico especialista puede potencialmente atender cualquier cosa que sea de medicina general, pero no la atiende. ¿Por qué? Porque para eso está el médico general, ¿verdad? Cada cual en su especialidad. Listo, doctor. Entonces, esos TCD8, ¿verdad? Ya sea que reconozcan el antígeno unido al MHC clase 1 en la célula infectada, esto lo pueden hacer solamente así cuando ya son de memoria. Cuando son vírgenes, tienen que necesariamente serle presentado el antígeno por la dendrítica para que le dé todas sus señales y se pueda activar. Y ese linfocito T citotóxico activado, además de producir las perforinas y las granzimas que van a producir la muerte del patógeno, también, mira, ellos pueden producir interferón gamma que activa el macrófago. No es su especialidad, pero lo pueden hacer. Pueden producir otras quimiosinas y otras citocinas que generan una respuesta inflamatoria. No es su especialidad, pero lo pueden hacer. Claro que los niveles y las cantidades de esto no van a ser tan altas como las que produce, por ejemplo, un TCD4, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Entonces, miren, los mecanismos, según la localización del patógeno, varían. En un vibrio cólera, por ejemplo, que produce una enteritis no invasiva, que produce toxinas, a mí me sirven los anticuerpos neutralizantes. ¿Para qué? Para que se bloquee la unión, en este caso de la toxina, a la mucosa. Una bacteria extracelular, como la Neisseria meningitidis, que se produce bacteriemia, etcétera, pues también me sirve la respuesta de anticuerpos, ya sea activación de complementos, tonización y fagocitosis, lo mismo en Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y en el caso del Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, ¿verdad? Vamos a ver que, como son microorganismos que están intracelulares, ¿verdad? Que son invasivos, que ocupan un espacio, pues solamente la activación de los macrófagos por los linfocitos T y los T citotóxicos son los que me van a servir para eliminar esa infección. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctor.
Vamos entonces a revisar los parásitos. Recordemos que tenemos dos tipos de Sí, parásitos. doctora. Tenemos los protozoarios y tenemos los helmintos. Protozoarios y helmintos que pueden producir infección en cualquier órgano de la economía. Algunos protozoarios con el Toxoplasma gondii se aprovechan de individuos inmunosuprimidos, ¿verdad? Otros son lombrices, como el Ascaris, como el Trichura, ¿verdad? Que producen infecciones del tracto gastrointestinal, en este caso más que todo por malos hábitos de higiene. Hay otros, como las amebas o, en este caso, la Giardia lamblia, que producen infecciones crónicas del tracto gastrointestinal, etc. Independientemente de eso, en términos generales, ¿cuáles serían los mecanismos que operan en la respuesta inespecífica a parásitos? Los eosinófilos. Los eosinófilos, perfecto, ¿qué más? Los basófilos podrían, ¿no? Los basófilos podrían, sí, ajá. ¿Qué más? Creo que los neutrófilos también, doctor. Los neutrófilos, sí, sí, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Qué más? El monocito. Monocito macrófago. Hoy vamos a aprender que el monocito macrófago no se pierde una fiesta, que él siempre está en todo. ¿Qué más? Y la geneca. Podría ser, sí, sobre todo si es un protozoario, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Miren que, por un lado, todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Que los eosinófilos son muy importantes en esto. Ellos producen algo que se llama ADCC. Eso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, viene el anticuerpo, marca, en este caso, el parásito, y ya después llega el eosinófilo. Obviamente tendría que ser un anticuerpo IgE, ¿verdad? O podría ser IgG, que es para los que el eosinófilo tiene receptor. Este eosinófilo libera una molécula que tiene en sus contenidos, en sus gránulos, que se llama la proteína básica principal, ¿verdad? Que es muy importante en este caso, produciendo toxicidad sobre estos parásitos. Los macrófagos, que si es muy grande, hacen un granuloma, si no, pueden hacer fagocitosis. Los NK, sobre todo produciendo interferón. Complemento y neutrófilos, obviamente produciendo lisis o fagocitosis en el caso de los neutrófilos. Y en respuesta específica, Los linfocitos T. linfocitos T, ¿cuáles? TH2. TH2, pues da, porque esos producen, hacen que se produzca ¿qué? Esos TH2 estimulan ¿qué? La segunda señal. ¿Producen qué? ¿No estimulan a los linfocitos B? ¿Los activan? ¿Cuáles? ¿De qué perfil? ¿De qué perfil? TGP1 o TGP2. TGP1 o TGP2. TGP1 o TGP2. TGP2, ¿no? Miren que aquí les voy a sorprender, ¿verdad? Sería T-helper 1 si están intracelulares como los protozoarios. T-helper 2 si son como los helmintos, que son extracelulares. Entonces, miren acá, tenemos un resumito, ¿verdad? De respuesta inmune a parásitos, en este caso, un helminto, ¿verdad? Este helminto hace que
se activen linfocitos T, sobre todo, como es un helminto, perfil T helper 2, ¿verdad? Que activa los linfocitos B, producen inmunoglobulina E, inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina E a su vez activa el mastocito, activa el basófilo, se liberan moléculas como la histamina, que generan una respuesta inflamatoria, se liberan otros mediadores que están dentro de los gránulos de estas células que van a ser tóxicos para este helminto, y esto va a tener toda una serie de efectos como contractilidad muscular de la musculatura lisa aumentada, aumento del peristaltismo y aumento de la permeabilidad vascular, y las consecuencias van a ser reducción del tamaño del parásito, en este caso del helminto, reducción de su fecundidad y por supuesto un aumento de la expulsión. Si hay más moco y hay más movimiento, pues más rápido sale. Pero además se sabe que, por ejemplo, la respuesta de estos anticuerpos se pueden pegar a los poros anales y a los poros bucales del parásito, impidiendo que ingiera alimentos o pueda excretar sus desechos, y por lo tanto eso también le produce la muerte. Y además se pegan al parásito y impiden que pueda hacer algo que se llama la ecdisis. Y acuérdense que ellos tienen un exoesqueleto, no puede cambiar este exoesqueleto y por lo tanto pues no puede en este caso pues cambiar de tamaño y muere también por esa causa. En el caso de los protozoarios, como les decía antes, si son intra, me sirve una respuesta T helper 1 con T citotóxicos y macrófagos, y si son extra, pues sería una respuesta de linfocitos B, células plasmáticas y anticuerpos, ¿verdad? Casi todos los protozoarios, la mayoría son intra, pero bueno, hay sus excepciones. Acá, un poquito resumiendo, recordemos que ya sean helmintos o protozoarios, yo voy a tener a mi linfocito B, a mi linfocito T, podría participar también la NK. Recordemos que estas células tienen los receptores para los patrones moleculares asociados a patógenos, también el B, pero bueno, ella utiliza obviamente su receptor específico para reconocer el antígeno, y obviamente según el perfil de linfocitos T que se activen, me va a ser más o menos útil. Si estoy hablando, por ejemplo, de un helminto y se activa un perfil T helper 2, súper bueno. Incluso hasta quizás me podría servir un perfil TGP17 si estoy hablando de un protozoo y se activa un perfil TGP1, pues también muy bueno. Ahora, si lo que se activa es un perfil de T reguladoras, pues entonces no va a ser tan bueno porque eso me va a generar una infección crónica. ¿Iban a preguntar algo? Doctora, entonces lo mejor es para helmintos, hablando de linfocitos T, serían TH2. Sí, para los helmintos sí. Entonces, miren cómo, aquí mismo, mira, aquí te está dando la respuesta, un perfil TGP2, donde ese linfocito produzca, por ejemplo, interleuquina 5, que activa el eosinófilo que tiene receptor de alta afinidad para la IgE, y es capaz de reconocer, entonces, una vez que este está unido al helminto, se activa el eosinófilo, se libera el contenido de sus gránulos y eso produce la muerte del helminto. O aquí, un poquito más de lo mismo, ese reconocimiento del antígeno en un linfocito T virgen o un linfocito B va a traer como consecuencia en el T virgen que se diferencie a T helper 2, que produzca toda una serie de citocinas, como por ejemplo la interleuquina 4, que activa los linfocitos B para que produzcan IgE y IgG1 en el ratón y IgG4 en el humano, con producción de anticuerpos que se van a unir al helminto y que van a ser después reconocidos, por ejemplo, por los receptores de alta afinidad que están en el mastocito y van a producir su degranulación, o citocinas como la 4 y la 13 que aumentan la secreción de moco y el peristaltismo intestinal directamente, o la interleuquina 5 que ya sabemos que activa el eosinófilo, que va entonces a poder reconocer estos anticuerpos IgE unidos a la superficie del helminto, libera su contenido y produce la muerte del helminto. O si ya estamos hablando entonces no de un helminto, sino quizás de un protozoario, pues entonces interleuquina 4 y 13 que activan al macrófago y que puede o producir la fagocitosis o sencillamente hacer un cerco, ¿verdad?, al sitio donde está la infección. Por eso es que dice que aumenta la fibrosis y la reparación tisular, muy parecido a lo que hace cuando hay una bacteria intracelular. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, casi por último tenemos los hongos. Recordemos que los hongos, ¿verdad?, producen infecciones de todo tipo. Infecciones superficiales,
como las tiñas, ya sea tiña pedis, tiña capitis, ¿verdad? O las cándidas que producen infecciones en mucosa o infecciones un poco más profundas como son las esporotricosis, las histoplasmosis, ¿verdad? Entonces, según la localización de la infección y según el tipo de hongo, también varían los mecanismos. ¿Qué mecanismos creen ustedes que serán importantes en la respuesta inespecífica a hongos? Los eosinófilos. No tanto. Los monocitos macrófagos. Sí, porque ya les dije que además no se pierden una fiesta. ¿Qué El más? sistema de complemento. El sistema del complemento, ¿qué más? Mastocitos. No es su especialidad. Los neutrófilos. Los NK. Los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos. Porque acordemos que el perfil GP17, que es importante para hongos, lo que activa son los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, neutrófilos y macrófagos, como ustedes dijeron, ellos liberan toda una serie de especies reactivas del oxígeno, liberan moléculas que vamos a estar estudiando en 15 días, como las defensinas, la lisocima, la lactoferrina, la calprotectina, que son moléculas que ya sabemos que producen cambios a nivel de las membranas o rompen el peptidoglicano o deprivan de hierro a los microorganismos y por este mecanismo producen su eliminación. Las dendríticas, que son las presentadoras, activación del complemento, en este caso más que todo por la vía de las lectinas, y miren que incluso se ha visto que las células epiteliales del pulmón, en una infección por Aspergillus fumigatus, hacen endocitosis mediadas por dectinas de las conidias y producen y secretan especies reactivas del oxígeno. Ya tenemos que estos receptores de tipo TOL, que vamos a estar estudiando en 15 días, que se expresan sobre la superficie de las células de la respuesta innata, van a reconocer diferentes patrones moleculares asociados a patógenos, en este caso de los hongos, hay receptores de tipo dectina que reconocen precisamente moléculas que se expresan en los hongos, y esto va a traer como consecuencia que en vía de inmunidad innata se activen las NAPH oxidasas, se generen radicales reactivos del oxígeno, además se envíen toda una serie de factores nucleares que regulan la expresión genética, en este caso de citocinas y quimiosinas, maduran las células dendríticas y eso hace que mejore la presentación antigénica a linfocitos T, sobre todo CD4, perfil TGP17, ¿verdad? Y podríamos hablar también de CD8 para aquellos hongos que son intracelulares, ¿verdad? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Vamos a hablar de los virus, ¿verdad? Recordemos que primero que todo, en la estructura de un virus, lo único que vamos a tener es el material genético, que puede ser ADN o puede ser ARN, ¿verdad? Y básicamente, pues la envoltura, pueden tener cápsulas, pueden tener otras cosas, pero básicamente no hay nada más. Y como no hay nada más, y como no hay fundamentalmente ribosomas, por eso es que los virus, ¿verdad?, necesitan infectar nuestras células para poderse reproducir. ¿Qué mecanismos creen ustedes que serán importantes en la respuesta innata hacia los virus? Ahí Los sí NK. entra Los La neutrófilos. NK, ¿verdad? Ahí, mejor dicho, de primeras. ¿Y qué más? Neutrófilos. No tanto. No es una célula. Les voy a dar un tip. No es una célula. Es una molécula. Creo que son los interferones. Obvio, los interferones, ¿verdad? Los interferones y las células NK van a ser vitales o van a ser los mecanismos más importantes, ¿verdad?, hacia la respuesta viral. Esos interferones, ¿verdad?, primero que todo generan un estado antiviral. Cuando una célula se infecta por virus,
empieza a producir interferones de tipo 1. Interferones de tipo 1, ¿verdad? Que van a tener la característica de que al unirse a receptores en células no infectadas, células que llamamos espectadoras, células que están alrededor de la célula infectada, hacen que en esta célula se genere un estado antiviral. Un estado antiviral que se propicia porque, por un lado, los interferones inhiben la síntesis de proteínas porque fosforilan un factor que es el factor de traducción 2, que es un factor necesario para la iniciación de la traducción. Degradan el ARN viral porque activan una RNasa que destruye el ARN, ¿verdad? Y además inhiben la expresión de genes y el ensamblaje del virión. Entonces, como el virus no se puede, en este caso, producir sus proteínas virales dentro de esta célula, pues sencillamente no sobrevive. Listo. Y queda esta célula en un estado que se llama antiviral, es decir, queda protegida de la infección viral. ¿Listo? Listo, doctora. Listo. Bueno, y dijimos que además los interferones, ¿verdad? Van a aumentar la expresión de MHC clase 1. Acuérdense que un virus es un antígeno endógeno, está dentro de la célula. Por lo tanto, su procesamiento y presentación unido a MHC clase 1 va a mejorar el reconocimiento, en este caso por los linfocitos T CD8 positivos. Y además de ñapa, los interferones activan a las células NK. Células NK que vamos a ver en unos instantes cuáles son los papeles que tienen en la respuesta contra células infectadas por virus. Células NK o natural killer o asesinas naturales, ¿verdad? Esas células NK van a producir unas moléculas que se llaman las perforinas, ¿verdad? Que van a perforar la membrana de la célula diana, producen además las granzimas que van a producir la muerte, ¿verdad? De esta célula. Además, células NK que pueden hacer algo que se llama ADCC, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Recordemos que esta NK tiene un receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G, que es el CD16. De hecho, recuérdense que cuando yo quiero contar células NK, yo lo que pido son células CD56 y CD16 positivas, ¿verdad? Y en este caso, una vez que la NK reconoce los anticuerpos que se han unido sobre la célula infectada, pues sencillamente proceden a su eliminación. Y en respuesta específica, ¿qué servirá en la respuesta específica hacia los virus? Los TCD8. Los TCD8, ¿verdad? Que en este caso van a producir, pues, la destrucción de la célula infectada. ¿Y quién más? Los linfocitos B. Los B, bueno, sí, antes de que se infecte, sí. También los CD4, ¿no? Y los CD4, entonces, ¿cómo? ¿Qué más? Doctora, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué los linfocitos B son fácilmente infectables? ¿Cómo así? Usted dijo que los linfocitos B eran fácilmente infectables. Yo no dije eso. Jamás. ¿Por virus? No. No, yo no he dicho eso. Ok. No, no. Yo lo que dije es que los linfocitos B podían ser importantes antes de que el virus esté dentro de la célula. Fue lo que dije. Obviamente no dentro de ellos, dentro de la célula que van a infectar. Ah, ok, sí. De pronto escuché mal, doctora. Ya, no, jamás. Entonces, respuesta específica, TCD8, producen perforinas y granzimas, tienen la ventaja de que tienen receptor específico,
destrucción de la célula infectada. TCD4, pues los linfocitos TCD4, sobre todo perfil TGP1, producen interferón y activan los macrófagos, producen interferón interleuquina 2 que activa los TCD8 y los NK para destrucción de esas células infectadas. Produce además TNF que activa los neutrófilos o interferón que activa, en este caso, los linfocitos B para que produzcan anticuerpos que activan complementos o pueden ser anticuerpos que actúen como opsonina para que ocurra, por ejemplo, la ADCC. Listo. Y lo que les decía, respuesta de anticuerpos antes de que el virus entre. ¿Para qué? Para poderlo neutralizar. Ustedes saben que en estos momentos de lo que más se hablan son de los famosos anticuerpos neutralizantes, porque son los anticuerpos que queremos que se desarrollen, ¿verdad? Para, en este caso, impedir que el COVID SARS-2 penetre siquiera, ¿verdad? Si no se puede lograr esto, pues entonces que sea opsonizado, ¿verdad? Para que se pueda hacer o fagocitosis o citotoxicidad dependiente de anticuerpos o activación del complemento y que ojalá esa activación del complemento lleve a la lisis del microorganismo. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces miren acá un pequeño resumen. Tengo los NK que pueden producir interferón gamma y que pueden producir la destrucción de la célula infectada dependiente de anticuerpos. Anticuerpos que pueden neutralizar el virus. Anticuerpos que pueden activar el complemento, en este caso por la vía clásica. Linfocitos TCD8 que reconocen directamente la célula infectada y pueden producir su destrucción. O linfocitos TCD4 que producen citocinas y que activan otras células de la respuesta inflamatoria para producir la eliminación del virus. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, Si lo señora. vamos a ver en el tiempo, recordemos que los primeros mecanismos que operan siempre son los de la respuesta, en este caso, innata, ¿verdad? Y después los de la respuesta adquirida, llevando estos últimos, si miramos aquí, que es el título viral, a la completa eliminación del virus. Vamos a ver qué pasa en la respuesta inmune a SARS-CoV-2. Digamos que la respuesta inmune a SARS-CoV-2 no se diferencia mucho de la respuesta a otros virus. Miren que también pues hablamos obviamente de las NK, produciendo granzimas y perforinas, destruyendo las células infectadas. Hablamos de que estas células infectadas producen interferones que a su vez activan a la NK, que la célula dendrítica, como siempre, tiene su protagonismo presentando el antígeno endógeno en VMHC clase 1, el linfocito TCD8 positivo, que a su vez produce perforinas y granzimas que terminan destruyendo la célula infectada. Lo que pasa es que lo que se está destruyendo es el epitelio respiratorio, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un daño que pudiera ser, dejar pues toda una serie de consecuencias o de secuelas en ese paciente. Además, estas células que se están destruyendo, ¿verdad? Pueden ser fagocitadas por la célula dendrítica y de esta forma adquiere el antígeno de manera exógena y se lo puede presentar vía MHC clase 2 a mi linfocito T CD4 positivo, que puede activar perfiles T helper 17 o T helper 1 fundamentalmente. Acuérdense que el T folicular es más que todo para cooperar con el linfocito B, a que se diferencie en célula plasmática productora de anticuerpos, IgA, IgG, IgM, siendo estos los más importantes, IgA porque es mucosa, IgM porque sería para una primera vez de encuentro con el antígeno, y IgG porque son fundamentales para la ADCC, por ejemplo. Interferón gamma que a su vez activa el macrófago que puede actuar como presentadora de antígeno o también puede liberar el contenido de sus gránulos y pues ojalá de todo esto queden células de memoria que pudiesen en un siguiente encuentro producir la lisis mucho más rápido de las células infectadas. Si miramos estos títulos de anticuerpos relacionados con el diagnóstico, vemos que desde que se produce la infección, aproximadamente hasta una semana y media después, no es que yo voy a tener unos títulos de antígeno o de ARN que sean suficientes para producir el diagnóstico. Obvio, dependiendo del método diagnóstico. Si estoy usando un método rápido de detección de antígenos, así sea en hisopado nasal,
pues obviamente tengo que esperar este momento para poder usar este tipo de diagnóstico. Si estoy usando PCR, por la característica que tiene de su especificidad y de poder amplificar la señal, pues entonces pudiera ser que incluso desde una semana ya la PCR me pudiese estar dando positiva. Y si lo que quiero es hacer un diagnóstico por anticuerpos, tengo que tener en cuenta que una semana después se comienzan a producir los anticuerpos IgM y aproximadamente a la semana y media ya están en títulos que pueden ser suficientes para yo poderlos detectar, mientras que los IgG, que son los otros anticuerpos que detectan las pruebas rápidas, solamente hasta más o menos 2 semanas después de la infección es que van a tener títulos suficientemente altos como para ser detectados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Doctora, una pregunta. Ajá, dime. O sea, ahora están haciendo también el hisopado anal, que no sé si lo has ¿Cómo? escuchado. El hisopado anal. No lo he oído. Que pues yo estuve pues buscando, viéndolo por ahí y dicen que es más efectivo que el hisopado que están haciendo por la nariz. Entonces quería preguntarle qué No diferencia hay. sé, no tengo idea. Yo sé que el virus puede producir diarrea porque puede producir, en este caso, infección a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal, pero no sabía. Ah, ok. Gracias. ¿Qué pasa además en la respuesta inmune en un paciente grave, verdad? En un paciente que ha recibido una gran carga viral, que en la medida que aumenta la carga viral, va a disminuir los efectores tanto de células T como de células B y van a aumentar los marcadores de inflamación como el dímero D y los factores inflamatorios. Y eso es lo que me genera un cuadro severo en estos pacientes. Una alta carga viral se relaciona con una disminución de las células del sistema inmune, una leucopenia ligada a linfopenia, es decir, disminución tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T, neutropenia, eosinopenia, es decir, van a disminuir prácticamente todos los efectores de la respuesta. Resumiendo, las infecciones pueden ser extra o intracelulares. Extracelulares en espacios intersticiales, en la sangre, en la linfa, en superficies epiteliales. Prácticamente todos los microorganismos pueden generar esta infección en un primer momento y acá cuando están fuera, pues los anticuerpos, el complemento, la fagocitosis y la neutralización son respuestas importantes. Sobre las superficies epiteliales, sobre todo anticuerpos IgA o péptidos antimicrobianos, intracelulares dentro del citoplasma, ¿verdad? Que pueden ser producidos por virus, por la clamidia, por los protozoos, pues me sirven las células T citotóxicas y las células NK. Y si ya no está en el citoplasma, sino que está en vesículas dentro del citoplasma, como pasa con la leishmania, o con el trypanosoma, o con el histoplasma, pues entonces hay más que todo activación de macrófagos y de células NK que pudieran destruir esta célula infectada. Miren acá cómo tengo diferentes microorganismos, ellos activan diferentes mecanismos, diferentes perfiles de linfocitos T que me van a ser útiles para poderlos eliminar, como es por ejemplo el perfil T helper 1 para un microorganismo intracelular como pueden ser las micobacterias, un perfil T helper 2 que me activa los mastocitos, los eosinófilos para un helminto, o un perfil T helper 17 para una bacteria o un hongo extracelular. Ahora, ¿por qué si tenemos tantos mecanismos de defensa tenemos enfermedades infecciosas? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Porque estamos expuestos a una serie de organismos que van Ajá. a desencadenar una infección. Entonces el cuerpo necesita protegerse. Sí, pero entonces tenemos miles de mecanismos para protegernos. ¿Y por qué de todas maneras nos Yo digo infectamos? que cada vez más los microorganismos desarrollan nuevas formas de inducir, de alterar, de causar como tal una enfermedad. Porque ellos ni bobos son, ¿verdad?
Ellos desarrollan mecanismos para evadir la respuesta inmune, como dijo alguien, de cambiar, de mutar, ¿verdad? Casi siempre pensamos en mutación, pero vamos a ver que hay otros mecanismos, ¿verdad? Todo depende del tipo de microorganismo. Por ejemplo, las bacterias extracelulares, como dicen ustedes, pueden cambiar sus antígenos de superficie o pueden sencillamente enmascararlos con, por ejemplo, moléculas como puede ser el ácido ciálico, que es un carbohidrato propio de las superficies de mamíferos, o pueden sencillamente, como dijeron ustedes, mutar y cambiar, por ejemplo, los productos de genes que se expresan, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los pilis. Incluso hay algunas que producen proteasas que degradan la IgA, ¿verdad? Y obviamente, si la infección es a nivel de mucosa, pues entonces no va a tener IgA, y otras que lo que hacen es que forman como unas vesículas a partir de su membrana, de manera que ellas liberan estas vesículas. Estas vesículas tienen antígenos de superficie y entonces pues sencillamente los anticuerpos, las células T, etcétera, van a venir a tratar de destruir esta vesícula cuando en realidad lo que hay que destruir es esta bacteria. ¿Listo? Sí, doctora. Ya lo dijeron ustedes, pueden cambiar su antígeno principal de superficie. Obviamente, cada vez que cambie el antígeno principal de superficie, el anticuerpo que ya yo tenía preformado no va a servir y tiene que generarse un nuevo anticuerpo para poder reconocer el antígeno. Es como si fuera una primo-infección. Ya la respuesta de memoria, pues no me sirve. En el caso de las bacterias intracelulares, su especialidad es evadir la fagocitosis o inhibir los mecanismos microbicidas, aunque tienen otros mecanismos. Vemos acá que, por ejemplo, una bacteria intracelular es capaz de inhibir la quimiotaxis, ¿verdad? Para que en este caso los leucocitos no puedan llegar al sitio donde está la bacteria. Tienen cápsulas que las protegen para que en este caso no puedan ser reconocidas por los efectores de la respuesta innata. Pero digamos que todo esto le falló y hubo fagocitosis, pues ellas impiden la unión del fagosoma con el lisosoma. Si no se puede unir el fagosoma con el lisosoma, pues sencillamente no se puede destruir la bacteria. Además, producen eliminación de las especies reactivas del oxígeno y producen catalasa. Acuérdense que la catalasa es la enzima que degrada el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Disminuyen la respuesta a citocinas como es el interferón gamma, que es vital para activar el macrófago. Disminuyen además la presentación antigénica y no contentas con eso, muchas veces escapan del fagosoma al citoplasma y quedan viviendo en el citoplasma de la célula felices y contentas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, doctora. Los virus tienen un mecanismo parecido, que es la Sí, persistencia doctora. intracelular, ¿verdad? Si está dentro de la célula, nadie lo ve. Si el ladrón está escondido, nadie lo encuentra, ¿verdad? Además, ellos también tienen la capacidad de hacer variación antigénica, de cambiar su antígeno principal de superficie para, en este caso, expresar antígenos que no pueden ser reconocidos por las células del sistema inmune, porque para el sistema inmune son nuevos. Es algo que hace la influenza, ¿verdad? Por eso las personas con predisposición y que se deben vacunar contra influenza tienen que hacerlo todos los años, ¿verdad? Tienen que vacunarse todos los años. Y obviamente han habido, pues, episodios o brotes más graves, como el de la gripe española del 18 o la gripa que hubo en el año 2010, que fue una pandemia también, y otros que no han pasado, ¿verdad? Es decir, después del 2010 no se ha vuelto a hablar de H1N1. ¿Por qué? Porque las gripas que se producen son gripas, digamos, más o menos normales. Hay virus, como el VIH, por ejemplo, que suprime la respuesta inmune e incluso infecta las células del sistema inmune.
Ojo, el VIH no es el único virus que infecta a las células del sistema inmune. Recordemos que el virus de Epstein-Barr también infecta a las células del sistema inmune. El SARS-CoV-2 no se queda atrás, ¿verdad? Él también muta, él produce un agotamiento inmune, produce desviación de la respuesta hacia T helper 2, produce eosinopenia, linfopenia, disminución de los linfocitos TCD8 positivos, aumenta toda una serie de factores de transcripción como el NF-kappa beta, que produce un aumento de las citocinas proinflamatorias y la necroptosis, y inhibe la respuesta antiviral por bloqueo del RIC1 y el IRF37, que son factores de transcripción nuclear que están relacionados con la producción de interferones, y en este caso su bloqueo produce disminución de la producción de interferones de tipo 1 y de tipo 3. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Vamos a ver cuáles son los mecanismos, ¿verdad?, de evasión de los parásitos. Primero que todo, ellos hacen una cosa que se llama secuestro anatómico, ¿verdad? ¿Qué cosa es el secuestro anatómico? Ellos se esconden, ¿verdad?, en el sistema nervioso central, que es un sitio inmunoprivilegiado como el toxoplasma, o en el caso de la malaria dentro del eritrocito, o forman quistes como la entomía histolítica. Hacen enmascaramiento antigénico, como por ejemplo el esquistosoma manzoni, que se recubre con antígenos de grupo sanguíneo, ¿verdad? Varían su antígeno de superficie durante el ciclo de vida, como hace la malaria, ¿verdad?, que va cambiando su antígeno según sea un esporozoito, según sea un esquizonte, según sea un gametocito, etc. O varían su antígeno principal de superficie. Miren que en este caso es un tripanosoma. Son 15 días y en 15 días ya ha tenido 3 variantes antigénicas distintas y por lo tanto se han tenido que producir 3 anticuerpos diferentes. Además, tienen mecanismos muy parecidos a los de las bacterias intracelulares, ¿verdad? Normalmente, cuando se produce un fagosoma, se debe unir con el lisosoma y se debe producir la muerte. Eso es lo normal, lo que está en el 1. Pero, por ejemplo, se sabe que el Toxoplasma gondii impide la unión del lisosoma con el fagosoma y por lo tanto queda viviendo dentro del endosoma. Que el Trypanosoma cruzi, por su parte, ¿verdad?, no es que solamente impide que se una el lisosoma al fagosoma, sino que se escapa del fagosoma y se va al citoplasma. O en el caso de la leishmania, que resiste las enzimas lisosomales y sigue dividiéndose ahí dentro del fagosoma como si esa fuera la casa de ella, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Además, los parásitos pueden alterar la respuesta inmune del organismo, ya sea por producción de citocinas inmunosupresoras, por activación deficiente de células T, por la activación de macrófagos inmunosupresores o por el aumento de células T supresoras. Miren entonces cómo estos parásitos, ¿verdad?, y sus productos van a bloquear además el procesamiento y presentación antigénica, activan macrófagos supresores, inducen células T reguladoras, inducen tolerancia de las células T y B y además inhiben la activación de células T y B. En el caso de los hongos, aquí le traigo el ejemplo, por ejemplo, de la cándida, ¿verdad? Como, por ejemplo, en su transición de levadura a hifa, impide que las defensinas, ¿verdad?, que ustedes saben que son moléculas que actúan sobre la membrana, produciendo cambios eléctricos, pues puedan actuar sobre ellas. También ellas inducen una baja regulación de la expresión de receptores de tipo TOL4, que son, pues digamos, especiales para reconocer antígenos expresados por los hongos. Hacen un blindaje de los patrones moleculares asociados a patógenos, como es el caso, por ejemplo, del beta-glucano, que normalmente es reconocido por las células de la respuesta innata. En este caso, sencillamente se impide que estas células de la respuesta innata lo reconozcan, o más astutas aún,
impiden la degradación por el sistema del complemento, ya sea porque recluten reguladores del complemento para que se expresen sobre su superficie, como puede ser la proteína de unión AC4, el factor H, o bloquean la convertasa C3 o incluso producen la degradación de componentes del complemento. Muy parecido a lo que vimos en bacterias intra y en parásitos, impiden la unión del lisosoma con el fagosoma y además, muy parecido a lo que vimos también en parásitos y en virus, pueden inducir la activación de una respuesta, en este caso, que no es la más conveniente, en este caso, por ejemplo, una respuesta T-helper-2 con aumento de la interleuquina 10, que es una citocina antiinflamatoria, con disminución de las otras respuestas que serían las realmente importantes para eliminar este antígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Vamos entonces a resumir algunos mecanismos de evasión con este cuadrito que nos trae Abbas, donde él nos muestra cómo, por ejemplo, hay muchos microorganismos, como son las micobacterias, que impiden, como ya habíamos dicho, la fusión del fagosoma con el lisosoma, y de esta manera, pues, que puedan ser degradados por las enzimas lisosomales. Virus, como el del herpes simple, el citomegalovirus, el del Epstein-Barr, que bloquean la presentación antigénica, y como se bloquea la presentación antigénica, pues sencillamente no es posible por las células, en este caso de la respuesta específica, reconocer el antígeno, o virus como por ejemplo el del Epstein-Barr, algo que sabemos que también pasa en el VIH, que inducen una respuesta, en este caso antiinflamatoria. En el caso del Epstein-Barr, él aumenta la producción de la interleuquina 10 que sabemos es una citocina antiinflamatoria, es una citocina que induce en este caso la regulación de la respuesta inmune, pero una regulación que lo que va a hacer es inhibir la respuesta inmune. Algo parecido hacen los poxivirus, ¿verdad? Que bloquean la activación de citocinas, en este caso las células efectoras, citocinas que se necesitan, como puede ser el interferón, que puede ser que produce ese estado antiviral, o citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1. Hasta aquí lo que yo les traía para hoy de la clase. Vamos a